Buenos días para todos. Nos convoca un proyecto de investigación que a mí me animó, o mejor, la divulgación de los resultados de investigación que cuando la profesora se acercó al Centro de Investigaciones a proponerlo, me animó muchísimo y yo estaba segura que iba a salir muy bien. Tal y como estábamos hablando antes de la grabación, creo que este proyecto es un embrión muy importante para muchos otros proyectos en la facultad, no solo de la profesora Verónica, sino especialmente, creo yo, de los estudiantes. Yo creo que nuestra presencia en la universidad tiene mucho más sentido cuando dejamos huella, y dejar esa huella es precisamente a partir de las propuestas y miradas que los estudiantes hacen y que generalmente son muy distintas y algunos dirán mucho más avanzadas que nosotros los profes. Entonces, profesora Verónica, bienvenida. Tienen ustedes entre 45, como son bastantes, entre 45 una hora para presentar, y después habrán intervenciones y preguntas de los que están en este momento presentes y los que se vayan conectando. Bienvenida, profesora. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Yo pues estoy muy contenta, primero, con el trabajo en equipo que hicimos, este trabajo, y además estoy muy contenta viendo a muchas personas que hacía rato no veía, personas incluso por fuera de la universidad que se nos están conectando. Entonces, les doy, primero que todo, a todos un agradecimiento por venir. Entonces, saludo a Andrés Felipe, a Beatriz, a Carla, a Caro Ibarra, que fue profesora de nuestro diplomado, a la profesora Lina, a Ana Sofía, que nos está ayudando, Daniel Hernán, Isabela, José David, Juan José, Juan Pablo, Lauren, Marco, mi doc hermosa María Cristina, María Rocío, nuestra coordinadora del Grupo de Derecho y Sociedad, a Nidia, a Rafael Cuartas, compañero y profesor en el semillero, a Santiago y a Susana. Pues les doy a todos pues como las gracias por estar acá en un momento que para nosotros es muy especial. Con nuestro proyecto de investigación, que está absolutamente ligado con la historia de nuestro semillero. Entonces, yo les voy a compartir pantalla. Me dicen, porfa, cuando la estén viendo. Listo. Ay, espérenme. Listo. Me dicen, por favor, si ya la están viendo. Sí, profe. Listo. Bueno, sí, entonces voy a iniciar. Entonces, hoy vamos a hacer la divulgación de los resultados del proyecto de investigación de regulación de la inteligencia artificial. Esto acá en la promoción salió Verónica Echeverri, investigadora principal, que de hecho pues es así, pero realmente esto es un trabajo de todos. O sea, acá estuvo Marco Pérez Jacome y Manuel como co-investigadores, y los estudiantes Juan Pablo, José David y Ana Ceballos, que hoy no puede estar porque está con un compromiso en el consultorio jurídico. Pero esto es un trabajo codo a codo. Pues esto no es el trabajo de Verónica con ayuda de algunas personas, es un trabajo construido en colaboración entre todos, como haciendo mucha alusión a lo que se pretende con la cuarta revolución industrial, que es el trabajo colaborativo. Entonces, esta presentación va a tener un orden. Entonces, lo primero que queremos contarles es que el proyecto de investigación se inscribió en junio, se presentó en junio, y se inscribió en agosto de 2020. Pero aunque oficialmente, como el acta de nacimiento, por decirlo de alguna manera, del proyecto de investigación es esa, realmente este proyecto empezó mucho antes, con muchas discusiones preliminares y con eventos preliminares. Entonces, vamos a contarles cómo fue que llegamos a este proyecto de investigación que, como les decía ahorita, está inescindiblemente ligado con la historia del semillero en Derecho, Tecnología e Innovación. Entonces, acá tenemos unas imágenes previas. En esta imagen de la izquierda, esta que está acá, es cuando el semillero todavía era, entre comillas, chiquitico, y éramos Juan Pablo, José, Anita Ceballos y Santiago en ese momento, y nos invitaron de la universidad. Estábamos muy recién empezando a estudiar este tipo de cosas, y José ya había ido a presentar a DAFID un tema relacionado con blockchain. A partir de ahí, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, nos pidieron el favor que participáramos en las jornadas de Derecho Comercial.
Entonces, esta exposición estuvo a cargo de los estudiantes. Ahí yo no tuve, digamos, nada que ver en cuanto a protagonismo. El protagonismo lo tuvieron ellos. Y esto fue antes, y ahí fue que nos dimos cuenta que una forma muy interesante de aprender nosotros y de transmitir conocimiento era construyendo conferencias y demás, porque era una forma en la que podíamos construir efectivamente. Y esta imagen de la derecha, que es una imagen que a mí me encanta, fue en enero de 2020, cuando no sabíamos lo que se nos venía pierna arriba con el 2020, y nos reunimos en la Universidad de Antioquia empezando, y dijimos qué bueno sería que podamos construir y aprender sobre todas las tecnologías referentes a la cuarta revolución industrial. Previo a esto, en 2019, habíamos hecho y participado en unas discusiones que había tenido con el decano, porque es que todo esto tiene, entre comillas, un marco teórico que es en los libros de Yuval Noah Harari y las conferencias de Harari, que él tiene 3 obras principales que son Sapiens, una breve historia de la humanidad, Homo Deus, una breve historia sobre el mañana, y 21 lecciones para el siglo XXI. Cuando yo me leí esos libros, que fueron como un punto de quiebre muy importante en mi vida en general y en la vida académica en particular, yo tuve varias conversaciones con nuestro decano, y las conversaciones iban encaminadas a, acá hay un montón de cosas que están pasando en virtud de la disrupción tecnológica, en virtud de los cambios que se están dando con la biotecnología y las incidencias que tienen estas 2 ramas en todo lo que nos está pasando como seres humanos. Y el asunto es, en el derecho, necesitamos sentarnos a pensar sobre esto, ¿cierto? Yo quiero aprender sobre esto, yo quiero que aprendamos sobre esto, ¿cómo lo hacemos? A partir de ahí, el decano construyó, junto con una persona que fue también un punto importante de quiebre, que fue Nicolás Polanía para nosotros, construyeron el workshop de la cuarta revolución industrial, y nosotros como semilleros participamos en la construcción de ese evento, que fue pues diseñado por Extensión y por el decano. Y ahí tuvimos una primera conferencia, pues participamos en la construcción y en la conferencia, que era responsabilidad civil derivada de la inteligencia artificial y de la robótica. Les digo que esto fue muy importante porque cuando yo conversaba con Nicolás Polanía, que en ese momento era el superintendente delegado de la Superintendencia de Sociedades para temas de insolvencia, y yo le decía, todos estos temas, yo quiero aprender sobre estos temas, ¿dónde se puede estudiar? Y me dijo, de lo que tú quieres aprender, en este momento hay solamente cursos muy cortos en Colombia. Si tú quieres hacer esto, te lo tienes que inventar. Y ese fue el reto que cogimos como semillero. ¿Cómo hacemos que estos, que son temas demasiado importantes y demasiado relevantes, cómo podemos construirlo? Entonces, ahí nos juntamos y teníamos que construir un proyecto de investigación, pero a su vez nos estábamos consolidando como semillero. Ahí el semillero empezó a crecer, entonces ya llegó Manuel, que es ingeniero y también es abogado, y llegaron Marco Pérez Jacome y Ángela Lozada. Ángela es abogada y es ingeniera de sistemas, Marco es abogado de otra universidad. Entonces mira lo que empieza a pasar, ya no somos solamente personas de la Universidad de Antioquia, ya empiezan a llegar otras visiones que dicen nosotros también queremos aprender sobre eso. Entonces, acá empezó a pasar una cosa muy interesante, y era que nosotros decíamos, tenemos que aprender de los mejores, pero voy a hacer un comentario que tiene que ver con los proyectos de investigación, aunque parezca que no tiene que ver con los proyectos de investigación, pero es que esto se vuelve también un tema de recursos, y los recursos no son solamente recursos económicos, sino también son recursos logísticos y son recursos académicos. Entonces, uno podía mirar cursos que se estaban realizando en otras sedes y en otras universidades, pero eran cursos que eran muy costosos y cursos cortos. Y nosotros nos hicimos una pregunta, que ahí es cuando nosotros decimos el carácter potenciador de las preguntas, y es cómo podríamos acceder a personas que sean súper expertas en estos campos, pero que podamos llegar todos como semilleros y que nos podamos nutrir de ese conocimiento, porque en temas de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, automatización robótica de procesos, vehículos autónomos, Internet de las cosas, cibercrimen, ciberseguridad, protección de datos personales y los cambios del derecho, legal service design, legal operation, legal project management, todos este tipo de cosas
se puede, pero ¿cómo hacemos para llegar hasta allá, poderlo conocer y formular un proyecto de investigación derivado de eso? Y ahí fue que dijimos, ¿y si creamos un curso en el que nosotros podamos traer los expertos a la casa? Entonces, aquí es donde yo les digo que el proyecto de investigación se nos conecta con el semillero y con el diplomado, y lo traemos a colación, porque a pesar de que el proyecto de investigación es distinto del semillero y es distinto del diplomado, son hermanitos como trillizos, porque van junticos y cada uno de ellos va nutriendo los demás procesos. Entonces, cuando nos hicimos esa pregunta, dijimos, bueno, ¿cuáles serían los temas más relevantes? ¿Cómo los podemos organizar? ¿Y a quién podríamos llamar? Y aquí fue muy importante la participación de extensión. Y decidimos crear un diplomado de 120 horas, que no era cualquier cosita, de 120 horas con los principales temas relacionados con los retos jurídicos derivados de la cuarta revolución industrial que habíamos podido visualizar en el workshop. Entonces, digamos, el workshop nos generó unas inquietudes. Eso fue en septiembre de 2019. En enero empezamos a pensar cómo podríamos construir un tema y poder traer y conseguir a los mejores que nos pudieran explicar qué significa blockchain, qué significa inteligencia artificial, cómo funciona, pues, pero en un concepto técnico, para no sentarnos simplemente como abogados a opinar de lo que no conocemos, que a veces es una crítica que hemos encontrado en diferentes sectores económicos, y es que nos dicen los abogados y los jueces terminan regulando y fallando sobre temas que muchas veces no comprenden. Listo. Entonces, en ese contexto decidimos crear el diplomado, pero el diplomado se creó para la presencialidad. Entonces, el 9 de abril empezaba el diplomado formalmente y llegó la pandemia. Entonces, cuando en marzo nos cierran todo y nos toca confinarnos a finales de marzo, entonces esto fue un punto de quiebre. Primero, porque nos tocaba, entre comillas, renunciar al proyecto del diplomado. Pero también ahí, y porque ya estábamos incomunicados, entre comillas, o sea, nosotros nos reuníamos en la Universidad de Antioquia, que empezamos a hacer, y ahí fue que nos dimos cuenta que justamente nuestro tema de estudio se convertía en una posibilidad habilitadora. ¿Cómo podíamos seguir? ¿Cómo podíamos seguir estudiando? ¿Cómo podíamos seguir construyendo a partir de las tecnologías de la cuarta revolución industrial? Y nos tocó empezar a hacer todo, pues aprender a hacer una citación por Meet, aprender a trabajar Teams, aprender a trabajar Zoom, aprender a hacer, entre comillas, mercadeo y telemercadeo, porque nos tocaba mostrar cómo podíamos cambiar y cómo podríamos seguir haciendo esto. Entonces, ahí empezamos a decir, este es un muy buen momento para reunirnos. ¿Por qué? Porque al principio no teníamos tanta carga como la que tenemos ahora. Entonces, nos permitió como equipo reunirnos mucho más de lo que hubiéramos podido en cualquier época. Sentarnos y tener grandes discusiones y poder decidir de todos los componentes de la cuarta revolución industrial sobre cuál hacer la presentación del proyecto. Ese proyecto se iba a llamar Inteligencia Artificial. De hecho, tenía un título que era como más literario, que nos gustaba más, que todavía lo mantenemos en privado. El proyecto se llama Regulación de la Inteligencia Artificial, pero el de nosotros inicialmente se llamaba Regular o no regular la inteligencia artificial. That is the question. Entonces, así muy como Shakespeare, porque el tema acaba de ser muy tenaz, no solo con la inteligencia artificial, sino con todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y es si la regulación sí, si la regulación no, cuánta regulación es pertinente, cómo hacemos para que la regulación sea oportuna, cómo hacemos para superar el debate democrático y que superando el debate democrático vaya a la velocidad que están yendo los cambios. En fin, un montón de cuestiones. Entonces ahí, digamos, el diplomado entró en receso, entre comillas, pero nosotros como grupo tuvimos un momento muy interesante de discusión y de aprendizaje. Entonces acá yo le cedo la palabra a Marco, que Marco nos va a contar un montón de cosas que ocurrieron en virtud del proyecto y alrededor del proyecto. Marco, te cedo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, Verónica. Muy buenos días para todos y todas. Pues bien, como bien lo explicó la profe Verónica, tuvimos pues como ese alto en el camino, pues a causa de la pandemia y pues por todo este tema del confinamiento, que de alguna u otra forma nos obligó pues a suspender proyectos como era el diplomado en Derecho, Tecnología e Innovación. Es entonces que la pandemia
manifestó esas carencias en conocimiento que teníamos sobre todo este tema de las tecnologías. Es entonces que este suceso mundial fue el impulso o la catapulta tecnológica que nos mostró la necesidad de aplicar y comprender la denominada Industria 4.0 o la revolución industrial. Aunque teníamos como esta necesidad por aprender, no queríamos que esta necesidad se limitara solo a nuestro grupo pequeño de investigación. Es así que vimos como la oportunidad en la virtualidad de llegar a más personas que estuvieran interesadas en este tema de la cuarta revolución industrial. Y proyectamos, gracias al Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación y al Grupo de Investigación, nuestro primer ciclo de conferencias, como la pueden ustedes observar ahí en la presentación, que se realizaron desde el 27 de mayo y el 17 de junio del 2020, en la cual se realizaron 5 charlas por medio de un Facebook Live, que de alguna u otra forma nos permitió aprender e informar a los asistentes sobre el derecho de la protección de datos en la sociedad digital, además de ser este un preámbulo o una invitación para el diplomado en Derecho, Tecnología e Innovación que se iba a hacer de manera ya virtual. Pero pasa, por favor. Pues gracias a estos espacios académicos y de aprendizaje generamos lazos con otras instituciones a nivel nacional e internacional, donde tuvimos la oportunidad de participar en nombre del Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación en ciclos de conferencias enfocadas en la cuarta revolución industrial. Entonces, por parte del Semillero se construyó un ciclo de conferencias en la cual participaron la Universidad de ITESO en Guadalajara, México, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el cual tuvieron lugar el 19 y 24 de noviembre del 2020. Entre estas charlas tuvimos una de estas llamada El Derecho frente a la Cuarta Revolución Industrial y otra charla llamada Inteligencia Artificial y Derecho, dictada por nuestra investigadora principal, la profesora Verónica María Echeverry Salazar. Posterior a este ciclo de conferencias que tuvimos con convenio pues, con la Universidad de Guadalajara en México, también tuvimos otro ciclo de conferencias relacionadas a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero esta vez fue con la participación de una universidad chilena llamada pues Universidad de Talca, y también con convenio con la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, IARCE. Estas charlas pues, se desarrollaron el 10 y el 17 de junio de este año. Dentro de estas charlas tuvimos 3 momentos. Tuvimos una charla llamada Profesiones Jurídicas y la Cuarta Revolución Industrial, que fue dictada por un miembro del Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación, que es el profesor Leandro Alarcón. Tuvimos otra charla que fue la Inteligencia Artificial y el Derecho, que estuvo a cargo también nuevamente la profesora Verónica Echeverry y también por un integrante semillero y profesor, el profesor Rafael Cuartas. Posteriormente, también dentro de esta misma charla tuvimos otra que se llamaba Juez Inteligente, o se llama, como pueden observar ahí, Juez Inteligente y Sistema Experto para la Valoración de la Prueba Judicial, que fue dictada por un profesor del diplomado. Entonces, fuera de estas charlas, nosotros queríamos seguir aprendiendo sobre todos estos retos que nos estaba generando la pandemia en cara a la cuarta revolución industrial. Y pues nuestra profesión como el derecho no fue ajena para nada de estos retos. Y es por eso que se realizó además otro ciclo de conferencias llamado Justicia Digital, 6 meses después de la implementación del decreto 806 de 2020, que fue realizado entre el 2, 4, 9 y 11 de febrero de este año, y fue realizado y fue proyectado tanto por el Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación y en compañía como tal de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Pues ahora bien, y como les explicaba Verónica, el Diplomado de Derecho, Tecnología e Innovación ha sido un gran pilar que ha forjado la mayoría de alianzas y estos ciclos de conferencias que les estaba mencionando anteriormente. Pues este espacio fue de gran ayuda para conocer todas aquellas personas que, al igual que nosotros, teníamos un objetivo común. Y el objetivo común era aprender de todas estas tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial.
Entonces tuvimos la oportunidad dentro de este diplomado de participar como monitores, incluso como exponentes o docentes en una de las sesiones en línea con la charla de inteligencia artificial y derecho, que fue realizada por la profesora Verónica. Además, este diplomado fue de gran ayuda académica para afianzar nuestros conocimientos en cara a nuestro proyecto de investigación. Con el diplomado, o como resultado del diplomado, tuvimos dos diplomados básicos en Derecho, Tecnología e Innovación, donde pudieron participar como más de 20 docentes y alrededor de 80 estudiantes entre ambas cortes. Hoy en día tenemos en curso el Diplomado Avanzado en Derecho, Tecnología e Innovación con docentes tanto nacionales e internacionales que nos están explicando más sobre la inteligencia artificial y las demás tecnologías de esta cuarta revolución industrial. Ahora le doy paso a mi compañero Juan Pablo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Marco. También un saludo para todos. También estoy muy feliz de estar acá, de poder ver profes, personas que hace rato no veía. Listo, entonces ya para la estructuración del proyecto, nosotros presentamos múltiples discusiones, ¿cierto? Eran discusiones en torno a qué tema vamos a elegir y también si vamos a presentar un proyecto macro o si vamos a presentar un solo proyecto. Cuando hacemos referencia a la discusión si presentar un proyecto marco, lo llamamos proyecto sombrilla, ¿cierto? Y lo pensábamos en hacer un proyecto súper grande en el cual metiéramos varios proyectos, ¿cierto? Entonces, digamos, esas eran las discusiones preliminares cuando empezamos a estructurarlo, cuando ya sabíamos. Si bien ya, como lo hemos visto, estábamos muy encaminados por la inteligencia artificial, también desde que se creó el semillero y desde que nosotros nos unimos a estudiar, lo enfocamos mucho fue a la cuarta revolución industrial, ¿cierto? No a una tecnología en específico, sino en general a toda la cuarta revolución industrial. Entonces, por eso se nos presentaba ese dilema de, hombre, ¿qué tema vamos a escoger para presentar el proyecto? Bueno, decidimos entonces, frente a ese dilema de un proyecto grande o uno mejor, solo pequeñito, decidimos entonces solo hacer un proyecto, ¿cierto? Pero que ese proyecto abarcara una tecnología que tuviera un mayor impacto en todas las demás. Y eso, pues, también lo queríamos ligar a que no solo una tecnología de mayor impacto, sino que también hacer unas discusiones en torno a lo jurídico, lo técnico y lo ético. Eso nos llamaba mucho la atención. En ese orden de ideas, cuando empezamos a elegir los temas, nos decidimos por la inteligencia artificial a leer las recomendaciones europeas al Código Civil con respecto a la inteligencia artificial y la robótica, y también después de leer el white paper en inteligencia artificial y todas las recomendaciones éticas que se estaban haciendo en relación a la inteligencia artificial. Esa decisión, entonces, ya teníamos un tema, si bien la cuarta revolución es súper grande y decíamos, no, tenemos que centrarlo un poco más, lo llevamos a la inteligencia artificial, pero después la inteligencia artificial sigue siendo algo muy grande. Pero antes de eso, quiero pues decir que esa discusión de digamos, plantearnos la mirada hacia otros ordenamientos, como es el europeo, nos llevó a que la metodología del proyecto de investigación tenía que ser de una metodología de derecho comparado, ¿cierto? Y acá entonces también nos poníamos a discutir, si vamos a hacer una metodología de derecho comparado, ¿cuál sistema jurídico vamos a tomar, ¿cierto? Tenemos el colombiano, que es el de nosotros, pero ¿cuál otro vamos a elegir? Porque tenemos el norteamericano y tenemos el europeo, ¿cierto? Entonces esas discusiones, si ven como también ya lo vieron, nos ligamos mucho a la Unión Europea, no fue, digamos, por algo accidental, sino que decidimos que enfocarnos en la regulación y en esas, digamos, directrices europeas era, digamos, lo más adecuado para nosotros, porque en ella se ve que predomina el marco ético, ¿cierto? Un marco ético que pone la dignidad y pone al ser humano en el centro del desarrollo. Entonces, esa regulación nos pareció la más adecuada para hacer el estudio comparado y tomar, digamos, de sus propuestas. Igualmente, en esta metodología, durante el proceso de análisis, nosotros lo planteamos también en el proyecto, se tiene que tener una precaución. Digamos, de lo que hemos visto y de lo que yo conozco, no es tan utilizado, ¿cierto?, que en las metodologías de los proyectos se utilice este derecho comparado, porque hay que tener esas precauciones en el contexto de la investigación, porque
puede existir una incompatibilidad en las prescripciones normativas, porque como lo sabemos, cada una también depende del contexto de la sociedad y sabemos de primera mano que se presentan muchos problemas cuando nosotros transcribimos normas de un ordenamiento a otro o, no, o las tenemos fuera de contexto, ¿cierto? Entonces, digamos, eso fue un punto que también tuvimos en cuenta. Digamos, ya para no hacer más largo la exposición, ya, digamos, lo habíamos entrado más, ¿cierto? Teníamos una metodología, teníamos un problema, ¿cierto? Ya lo estábamos pensando, teníamos, digamos, un tema, una pregunta, pero ¿qué recursos teníamos? Ya la profesora al inicio también les mencionó que teníamos Harari como referente, ¿cierto? Digamos, eso nos cambió mucho las lecturas de Harari, de sus libros, nos cambió mucho, digamos, la mirada, y eso también nos influenció un poco. Entonces, acá, ¿en qué materiales de estudio o en qué estado nos encontrábamos? A la estructuración del proyecto, digamos, y en la actualidad también, nos encontramos que la inteligencia artificial y la robótica siempre son tratados como productos. ¿Cierto? Quiero hacer un paréntesis, porque algunos de los asistentes saben, ¿cierto?, que muchos autores se plantean la idea de una personalidad electrónica de los robots, de una personalidad electrónica o jurídica para la inteligencia artificial y todos estos sistemas, ¿cierto? Pero esa discusión nosotros la dejamos clara en el proyecto que no la íbamos a tomar. Y nos centramos en que la están tomando como un producto, ¿cierto? Nada más que es un producto, cuando estamos hablando de productos también hay consumidores. Y entonces en ese aspecto, y teniendo en cuenta que contamos con la profe Verónica, que es una excelente profesora y sabe mucho de responsabilidad civil y de protección de datos, de protección al consumidor, decimos entonces centrar más el proyecto, ¿cierto? Y lo centramos en la responsabilidad civil derivada de productos con inteligencia artificial y más específicamente lo relacionado con la protección ex ante y la protección ex post, ¿cierto? Y ya se concretaban todos esos roles que queríamos tomar, ¿cierto? Los controles éticos, técnicos y jurídicos, y también se concretaban las distintas discusiones en torno a quién debe responder cuando la inteligencia artificial causa un daño. Acá también hago otro paréntesis, era la discusión de si la inteligencia artificial está bien programada, pero causa un daño, ¿cierto? ¿Quién responde? ¿Qué se debe hacer? Causales de exoneración de la responsabilidad, riesgo del desarrollo. Acá nos planteamos diversas discusiones. Bueno, entonces para finalizar, quiero comentar que también en el desarrollo del proyecto y como ya lo han logrado ver en toda la exposición, surgieron otros proyectos colaterales, ¿cierto? Que si bien los trabajamos como equipo y que no están directamente ligados o digamos no se desprenden o no se están, por decirlo así, vinculados al proyecto que se aprobó en el centro de investigaciones y que aprobaron los evaluadores, sí tienen una relación con el derecho y la tecnología. Entonces, muchos productos, nosotros también, digamos acá con la Cámara de Comercio, unos ciclos de conferencia, unas cartillas, y todo va ligado, ¿cierto? Todo tiene el tema central del derecho y la tecnología. También es importante resaltar la importancia de que la facultad nos permitió o permite en todos estos proyectos de investigación que los productos de obligatorio cumplimiento no son solamente los artículos, o no son solamente un libro, sacar un libro, un capítulo, sino que también son productos de asociación social, productos de apropiación social del conocimiento, como las conferencias, diplomados, eventos, de los cuales nosotros como grupo estamos supremamente convencidos que de esa forma, o sea, con esa divulgación del conocimiento, aportamos mucho a la comunidad académica, ¿cierto? A veces, bueno, en las discusiones podemos llegar a la conclusión de que aporta más hacer estas conferencias, divulgar el conocimiento, que lo que pueda hacer un libro, un capítulo, ¿cierto? Igual, esas son percepciones, pero eso nos, digamos, nos alegra, ¿cierto? Siempre nos ha alegrado que la facultad no haya limitado a que simplemente los productos de obligatorio cumplimiento tuvieran que ser los artículos. Digamos, para no hacer más largo, para que nos rinda el tiempo, le quiero dar paso al compañero José David, el cual nos va a explicar un poco más sobre los resultados. Perfecto, gracias, gracias Juan. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor? Sí, señor. Sí, José. Gracias. Listo, entonces, como les veníamos comentando, y basados como en muchas creencias de divulgación,
emprendimos como este camino, porque es como lo vimos, un camino en el cual íbamos nosotros investigando, adquiriendo conocimiento, pero también divulgando. Entonces, Marco les contó un poco sobre todos los eventos de divulgación que hicimos, pero fuimos guardando como conocimientos, generando discusiones interesantes también en esos procesos de divulgación. Entonces, esos resultados y esos objetivos que fuimos cumpliendo hacia la divulgación nos permitió también para nutrir nuestra discusión. Entonces, teníamos como ese ámbito externo de la divulgación, pero también lo que nosotros como grupo fuimos produciendo durante el camino. Entonces, ahí hay un hito importante y es como trabajo colaborativo. O sea, la divulgación no se quedó en la universidad, sino que trascendió y nos permitió también como trabajar de la mano de universidad de AFIT, por ejemplo, en este caso del uso ético y responsable de la inteligencia artificial en salud, perdón, un white paper en el que estuvimos pues, participando con diferentes facultades de AFIT, Ruta N, diferentes facultades de la universidad. Por esto que les veníamos diciendo, durante el camino fuimos descubriendo que no se requería como un conocimiento únicamente jurídico. Y estas críticas que nos habían hecho como abogados es que ustedes simplemente se centran en lo jurídico, pues acá vimos cómo colaboramos de forma interdisciplinaria con demás facultades, ingeniería, con Ruta N, con salud, para poder aplicar todos estos conocimientos y realmente como impactar con nuestra investigación. Además, ya teniendo como todos estos insumos que fuimos adquiriendo durante el camino, pues nosotros como el grupo del proyecto de investigación entre los investigadores y los estudiantes, pues nos seguimos reuniendo para mantener una discusión constante. Entonces, iniciamos con el libro de Harari, que fue tal vez el que nos despertó la curiosidad y preguntarnos por esto, bueno, y el derecho acá, ¿qué papel juega? Luego tuvimos unas explicaciones y unos aprendizajes durante el camino en diplomados y charlas, y bueno, nosotros fuimos complementando con nuestras lecturas propias en reuniones semanales, donde simplemente, bueno, no tan simplemente, sino que donde lo que hacíamos era como incrementar y organizar todos esos insumos que íbamos teniendo. Nos dimos cuenta en el camino que hay algo muy importante. Para hablar de inteligencia artificial hay que hablar de todos los fenómenos de la cuarta revolución industrial. Es decir, no se agota el tema únicamente estudiando inteligencia artificial, sino que se relaciona con otras tecnologías, y para nosotros llegar a los impactos, pues tuvimos, o para evidenciar posibles impactos, tuvimos esa discusión como multidisciplinaria y entre diferentes sectores de las que hablábamos, y eso definitivamente nutrió todo lo que estábamos haciendo y lo que fuimos haciendo durante el camino. En este momento, y aprovechando todo el camino, pues estamos redactando un capítulo de un libro relacionado con inteligencia artificial y responsabilidad por productos defectuosos. Básicamente, quién responde y qué medidas se pueden tomar para prevenir el daño, o una vez sea causado el daño, quién responde y quién lo debe asumir. Entonces, la estructura de ese capítulo va de una contextualización donde pretendemos explicar también, bueno, qué es la inteligencia artificial y técnicamente de qué les vamos a hablar, los impactos que hemos logrado evidenciar, y luego ir como a la muy chévere, desarrollos tecnológicos. Es más, nos encantan los desarrollos tecnológicos,
pero cuidado que esto plantea una tensión y no podemos, en pro de desarrollos tecnológicos, dejar de lado derechos de las personas o dejar desprotegidas a las personas. Y ahí es que se vuelve importante el tema que tocaba Juan, es que sí, obviamente sí queremos desarrollos tecnológicos, pero los queremos centrados en el ser humano. Entonces, si me colaboran porfa con la próxima diapositiva, esto se vería así. Tenemos la posibilidad de proteger a las personas o quienes puedan llegar a ser víctimas de desarrollos de inteligencia artificial. De un lado tenemos una posibilidad de protección ex ante que ojalá siempre funcionara, y ahí es donde vemos controles jurídicos, controles éticos y controles técnicos, y si esos controles funcionan, genial, no deberíamos pasar a una protección ex post, pero no quiere decir que no se debería tratar el tema o que se debería esperar a que se causen necesariamente daños para plantear la posibilidad de protección ex post. Entonces, ahí hay discusiones desde el derecho de responsabilidad civil y desde la teoría de la responsabilidad civil moderna. Bueno, cuando ocurre un daño, ¿quién lo asume? Entonces eso puede ser asumido como una externalidad del mercado y qué pesar que le haya pasado a alguien, o puede haber un fondo público de reparación, pueden haber seguros obligatorios o puede haber simplemente el sistema de responsabilidad civil, donde estaría incluida la responsabilidad por producto defectuoso. Entonces, tenemos estas alternativas, cada quien defiende alguna, todas tienen sus pros y sus contras. Nosotros proponemos y nosotros creemos que una vía posible y razonable podría ser la responsabilidad por producto defectuoso, pues en el caso de inteligencia artificial, y esto es lo que exploramos y lo que estamos desarrollando en ese capítulo del libro. Entonces, teniendo como los resultados ya perfilados y el capítulo del libro en el que estamos trabajando un poco explicado, perdón, le doy paso a la profesora Verónica. Listo, José, muchas gracias a José, a Marco y a Juan Pablo. Espérenme, yo aparezco. Listo, ya dejo de presentar. Entonces, miren, todo esto, bueno, hay una parte que se nos olvidó contarles, y es que yo no sé si todo el mundo está familiarizado, porque nosotros ya hablamos como si todo el mundo supiera exactamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Igual no podemos decir exactamente, porque este es un tema que incluso los teóricos más fuertes de la inteligencia artificial, ayer justamente en el diplomado avanzado, estábamos teniendo una clase de qué es, para qué sirve, cómo funciona la inteligencia artificial, con el vicerrector de la Universidad Nacional, hablando de estos temas, y de hecho el concepto mismo de inteligencia todavía es debatido. Entonces, pero cuando uno plantea este proyecto, algunas personas nos hemos encontrado que creen que nosotros estamos hablando como si uno fuera a hablar de Robocop, y cuando las máquinas vengan y tomen el control y yo robot, ¿cierto? Entonces, como las distopías, y a veces no nos damos cuenta que ya estamos completamente rodeados de inteligencia artificial. O sea, todo el tiempo. Google es inteligencia artificial. Si yo le dicto a mi WhatsApp y WhatsApp escucha mi voz y lo vuelve, eso se llama procesamiento de lenguaje natural, y lo vuelve texto para podérselo enviar. Eso funciona con sistemas de inteligencia artificial, la interconexión de las ciudades inteligentes, las posibilidades de mejora en el sistema de salud pública a partir de grandes cantidades de datos que se pueden analizar, se pueden encontrar variables que un ser humano ya no es capaz de analizar. Ya todos estamos inmersos dentro de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Lo que pasa es que aún a veces le pasan desapercibidas. Y la parte que nosotros queríamos tratar, que es el tema de los riesgos, es que las ventajas de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la cuarta revolución industrial son innumerables.
son innumerables. O sea, nosotros hemos estado viendo y estudiando a lo largo de todos los ciclos de conferencias, de las charlas, de las 2 cortes del diplomado básico y ahora con el diplomado avanzado que conseguimos unos expertos espectaculares que nos están mostrando de verdad, como en la canción, un mundo nuevo. Nos están mostrando un mundo nuevo completamente para nosotros. Hay unas grandes ventajas. O sea, la colaboración, las ciudades inteligentes, lo que esto puede mejorar en temas de tránsito, en temas de salud pública, en automatización de procesos. Pero esto supone unos debates tenaces también. O sea, los debates son, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los datos en virtud de los cuales se construye la inteligencia artificial son datos incompletos? O son datos que se denominan datos que están mal elaborados, datos sucios. Entonces, los técnicos tienen una expresión que se llama garbage in, garbage out, GIGA, que es, si usted le mete información basura, la respuesta que le arroja el sistema es una respuesta basura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los datos que se le suministra a la inteligencia artificial para que construya las respuestas y hay que mirar cómo hace el algoritmo y las diferentes capas de aprendizaje. Entonces, ya nosotros estamos inmersos en eso. A nosotros el sistema todo el tiempo nos está dando respuestas automatizadas. Cuando yo le escribo a Bancolombia, a mí inmediatamente me llega una respuesta y uno dice, ay, mira, hay alguien allá súper pendiente de mí con mi entidad financiera. Es una inteligencia artificial que está haciendo cosas. Entonces, acá los riesgos, las ventajas son innumerables. Son innumerables. Y ahí es donde Harari plantea, si no fuera tan seductor, no sería tan riesgoso. Porque Harari plantea que hay otros 2 grandes retos que tiene la humanidad en este momento, que son el tema de la guerra nuclear, que nunca ha dejado de ser un riesgo, el tema del desastre ecológico y la disrupción tecnológica. Él dice, pero el problema está más centrado en esta última discusión, porque si usted centra a todos los expertos internacionales en el Foro Económico Mundial en Davos, todos están de acuerdo en que no queremos guerra nuclear, porque ahí nadie va a salir ganando. Y todos estamos de acuerdo en que no queremos cambio climático. Pero cuando llegamos a las tecnologías de la 4ª revolución industrial, aquí ya la cosa sí no es tan clara, porque acá ya no estamos de acuerdo. O sea, esto tiene tantas potencialidades que tienen también pero tiene unos riesgos inherentes. Por ejemplo, el sesgo algorítmico, que es el sesgo de los seres humanos. O sea, cuando se han dado decisiones automatizadas, por ejemplo, para juntarlo con nuestra profesión, en temas de justicia, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido sistemas de inteligencia artificial que determinan cuándo las personas pueden acceder a la libertad bajo fianza, por ejemplo, ¿cierto? Que sería el equivalente, pues, o parte, yo me voy a meter aquí en camisa de 11 varas con los temas de penal, pero digamos, entre comillas, con los subrogados penales, tengan en cuenta que yo no soy penalista, por favor, ¿cierto? Pero el asunto es que lo que evidenció el algoritmo, lo que se evidenció es que el algoritmo tomaba decisiones racistas. Vaya. ¿Y por qué y entonces uno dice, el algoritmo es racista? El algoritmo es tomar toda la información que había del sistema judicial. Y si se toma toda esa información y las decisiones han sido racistas, el algoritmo va a tomar decisiones que son racistas. Entonces, esto tiene implicaciones en el sistema penal, pero esto tiene implicaciones, por ejemplo, en el tema de seguridad social, en el tema de acceso a los subsidios. ¿Cómo lo hacemos? En el tema migratorio. En el tema, por ejemplo, se hizo un estudio, una estudiante en Stanford hizo un estudio analizando un algoritmo, el algoritmo de Amazon, y cuando se dieron cuenta, el algoritmo tenía una tendencia a contratar hombres sobre mujeres para los cargos directivos. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente en el sector tecnológico habían estado más hombres que mujeres, pero como el algoritmo se reproduce a sí mismo porque empieza a generar, entonces si cada vez contratamos más hombres, pues la tendencia seguirá siendo a contratar más hombres. Entonces, acá hay unas discusiones que se plantean sobre los sesgos, sobre las discriminaciones, sobre la explicabilidad de las decisiones. Ya muchas veces que ustedes vieron que a principios de este año una persona demandó a Uber porque él dice, yo fui despedido por el algoritmo. A mí nadie me dijo por qué me despidieron. Simplemente el sistema toma una decisión. Y cuando uno dice, ¿pero por qué? El sistema tomó la decisión. Entonces, cada vez nos estamos aproximando más
a el sistema tomó la decisión. Entonces, cuando el sistema tome la decisión acerca de si yo tengo derecho o no a un subrogado penal, si yo tengo derecho o no a un subsidio, si yo tengo derecho o no a un pasaporte, si yo tengo derecho o no a una visa, ¿quiénes son los que pueden hacer? Entonces, acá esto tiene implicaciones. ¿A quién pertenecen los datos? En el tema de la medicina. Entonces, cuando queremos construir mejores estándares en salud, entonces cuando vamos a construir mejores estándares en salud, ¿qué hacemos con la privacidad de los datos? ¿Cómo garantizamos que podamos acceder al tema de imagenología, por ejemplo, para tener mejores detecciones de las enfermedades, pero que no vulneremos los datos privados y personales? ¿Cómo es la tensión que se presenta ahí entre la política pública y los datos personales? Y lo que acabamos de ver con la pandemia, porque sobre texto de necesitamos saber cómo se está contagiando el COVID-19, entonces generamos unas apps de vigilancia y de rastreamiento. ¿Eso es adecuado o no adecuado? ¿Esto vulnera derechos fundamentales? ¿No vulnera derechos fundamentales? En fin, entonces, digamos, todas esas son las discusiones que nosotros estamos empezando a entablar. O sea, este proyecto de investigación, el semillero, el diplomado, son como el punto de inicio de decisiones enormes y de discusiones enormes que vamos a tener sobre esto. Pero digamos que nosotros acá estamos únicamente empezando. ¿Qué rescato yo de todo esto como proceso? Primero, la posibilidad de trabajar en temas que nos apasionan. Eso es una cosa fantástica que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A mí me han llamado de otras universidades y de otros países para que les cuente qué significa eso de semillero de investigación. ¿Cómo así que semillero de investigación? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo funciona? Eso lo tenemos nosotros en nuestra universidad, pero eso no es una cosa que lo tengan todas las facultades. Lo que nosotros hemos aprendido en el semillero de investigación es, pero una cosa completamente, digamos, distinta porque lo hacemos desde la pasión. Entonces, eso. Segundo, la posibilidad de abrirnos a personas de otras universidades y sobre todo a temas de otras profesiones. Tercero, la posibilidad de ir aprendiendo mientras se construye. O sea, vamos aprendiendo y vamos construyendo. O sea, a la par que vamos haciendo, vamos aprendiendo. Y adicional a lo anterior, que yo creo que en este proyecto, en el semillero y en el diplomado, logramos concretar las 3 ejes misionales de la facultad: docencia, investigación y extensión. Y aquí ha sido una cosa no solamente del semillero y del trabajo que hemos hecho, sino las posibilidades que da la facultad. O sea, el trabajo con extensión, el trabajo con comunicaciones, el trabajo con el centro de investigaciones, que como dijo Juan Pablo, la posibilidad que se abriera a que investigación no es solamente escribir, sino que investigación también es crear apropiación social del conocimiento con otros espacios, con podcasts, con cartillas, con conferencias, con videos, con otras formas distintas de enseñar y de aprender. Entonces, nada más que decirles que este proceso, que apenas es un inicio de todo lo que esperamos hacer, ha sido absolutamente satisfactorio, que yo quedo muy agradecida con Juan Pablo, con Ana María Ceballos, con Marco, con José, con Manuel, con todo el semillero, con las personas que han participado en los diplomados, con los estudiantes, porque como lo hemos dicho muchas veces, finalmente para nosotros esto siempre es como Ítaca, que Ítaca es la que le da a uno la oportunidad de emprender un viaje. Cada una de estas cosas para nosotros han sido pequeños viajes y hemos disfrutado mucho el camino. Nosotros todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, pero por ahora hemos aprendido mucho. Creo que hemos enseñado y hemos compartido conocimiento y hemos impactado en la ciudad y en el país, y eso es lo que queremos hacer, que el semillero, el diplomado, sean centros de pensamiento que permitan hacer un debate responsable, juicioso, pensado, y que podamos decir cómo podemos participar de una manera informada y adecuada en los debates, en pro, en contra, para encontrar soluciones o para debatirlas, pero que tengamos conocimiento informado. Muchas gracias para todos. Pues no, muchas gracias a ustedes. Realmente, si faltan otros
tendríamos tiempo. No, yo creo que nos podríamos quedar como el resto del día conversando sobre este tema, porque además me llama la atención dos cosas. Primero, Verónica, el tema de los semilleros. Efectivamente, el tema de los semilleros, nosotros en la facultad naturalizamos muchas cosas. Creemos que lo que tenemos es normal, y que se da en todas partes, y resulta que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas pasan unas cosas que pasan solamente en la Facultad de Derecho, inclusive dentro de la misma universidad. Yo te voy a compartir precisamente una investigación que se hizo la profesora Jessica y el politólogo Fernando Jaramillo, pues con el acompañamiento mío del centro, sobre la caracterización de los semilleros. Y es que tenemos una mirada muy distinta, muy particular y, entre comillas, utilizando un término muy neoliberal, muy productiva para replicar el conocimiento, y son prácticas investigativas muy sui generis. Entonces, ese tema, y en este trabajo sí que se nota ese trabajo de los semilleros. Otra cosa que me llama mucho la atención es que yo leí a Harari como historiadora. Él, como ustedes saben, pues él es historiador, y ese tema de Harari con los tiempos históricos es un tema muy actual desde el punto de vista de la historia, porque obviamente lo que él señala es que los tiempos históricos han cambiado, y en ese cambio de los tiempos históricos influye lo que ustedes trabajaron, el tema de la inteligencia artificial, el internet. Y lo que se ve venir con esta pandemia del 2020 es que el tiempo histórico va a cambiar efectivamente muchísimo. Entonces me llama mucho la atención uno cómo la historia es tan poderosa, o el trabajo de la historia es tan poderoso, que le permite a uno tantas miradas desde tantos puntos, y que yo lo leí como historiadora y ustedes lo leyeron para mirar. Me parece muy fascinante, no solamente que uno pueda abordar un autor de esa manera, sino que ustedes tuvieron esa mirada, porque yo no pues obviamente, uno como que, como dice María Cristina, uno lee de acuerdo al horóscopo, lo que le salga. Entonces, yo leí con mi lente, pero no con el lente de ustedes, y eso me parece muy fascinante. Realmente los felicito. No sé si alguien más, María Cristina está levantando la mano, y si alguien más quisiera hacer una intervención o una pregunta. Bueno, lo primero es felicitar al grupo, al semillero, porque eligieron un tema que no solo convoca al derecho, sino a la reflexión de lo que le va a pasar a la humanidad. A veces nos han planteado que los abogados siempre vamos detrás de todo lo que la historia relata y de, obviamente, las demandas que de justicia se hacen. Pues yo creo que ustedes están adelantando a algo, y obviamente pues la referencia a Harari es uno de los autores probablemente más importantes en eso, y se están adelantando a algo que nos va a pasar y que el derecho se tiene que ocupar, ¿ya? Y es que vamos a quedar aislados en una racionalidad mecánica que a lo mejor va a tener como resultado que avance la tecnología, avance la ciencia, pero no avance la conciencia moral. Y ustedes ya lo dijeron. Digamos, yo creo que eso es una cosa que es importantísima en el trabajo que ustedes realizaron. Entonces, creo que ustedes van en una línea no solo adelantada, están previniendo algo que nos está pasando, y es que la racionalidad, que antes era una racionalidad propia, nuestra, en la que podíamos tener debates, las famosas democracias dialógicas con las razones y los argumentos, se están quedando al margen de toda esa construcción de algoritmos que evidentemente no solo son racistas y excluyentes. Les interesan indicadores y resultados en concreto de este mundo global y sistematizado desde el neoliberalismo. Yo creo que ustedes están en una reflexión no solo adelantada, sino justificada. Creo que ustedes están mostrando
la debilidad de la separación entre lo público y lo privado, mostrando lo que es la humanidad y lo que refleja desde la contracción, ya dejamos de ser un mundo bipolar, la contracción de este mundo como un mundo apolar en concreto, desde el avance tecnológico, si vamos a subsistir o no. Y el derecho no se le debe ocupar si es público, si es privado, si es penal o no. Yo creo que eso es para mí fundamental. La construcción del semillero, desde la apropiación del saber social, en este tema no la dejen. La gente debe saber lo que está pasando. Yo me siento muy orgullosa, es un tema personal, me disculpan lo emotiva que voy a hacer, pero para mí es un orgullo ver que alguien como Verónica, que además de ser mi alumna, que siempre quiso hablar de derecho privado, pero le encantaba el derecho constitucional, reunió una reflexión tan importante. Yo estoy feliz. Y escuchándolos, se me ocurrió algo que ya más o menos estaba mascullando con una investigación sobre los sentimientos. Yo pensé, ¿por qué está tanto el tema de las emociones políticas, los sentimientos, todo este tema de la inteligencia emocional? Claro, porque es lo único que va a contener la inteligencia artificial. Y una de las cosas que hasta discutía con Lina, que me encantaba cuando Lina vio la investigación que terminamos, era, bueno, ¿y esto para qué va a servir? Entonces, digamos, si no asumimos un análisis paralelo con temas de inteligencia emocional, que en eso nos podemos encontrar, pues yo ya tengo un avance de investigación y voy a seguir trabajando, tengo un segundo proyecto que debo presentar cuando termine otros, pues la idea es, hay que articular ese par de inteligencias, un poco en una reflexión de lo que creo es el progreso de nuestra conciencia moral. Ustedes lo revisaron muy bien cuando hablaron del tema de que esa inteligencia artificial es racista. Entonces ahí creo que hay una gran beta de trabajo, espero articulada y conjunta, para que podamos trabajar en algo que, como dice Vero, la universidad nos permite y sobre todo nos deja ser felices en lo que hacemos. Felicitaciones a todas, a todos. Juan Pablo también lo vi nacer en ese proceso. Estoy feliz de verlo de investigador y cuando empezó a trabajar con Vero. Y a todos ustedes, de verdad que felicitaciones. Yo no tengo nada más que decir. Efectivamente, yo también me uno a esas felicitaciones y creo que en esa investigación hará parte, y José David lo recuerdo como mi alumno, Juan Pablo no lo recuerdo como alumno mío, hará parte, falta el contexto, o sea, la historia. Y es como se unen esas pasiones y cómo en eso es un contexto que hace un tiempo histórico. Pero bueno, la profesora María Rocío también tiene algo que decirnos. Adelante, profesora. Sí, gracias. Tengo como algunas dificultades. Estoy conectada a mi celular. Pido disculpas si llega a haber alguna interferencia, ojalá no. Bueno, primero, pues que si hay dificultades acá, se fue la luz, me tuve que conectar por el celular. ¿No me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Aló? Porque hagamos ¿Están una cosa, escuchando? María, démosle la palabra a la profesora Carolina, demos una, ubícate como en otra parte, mientras que Carolina Ibarra interviene, a ver si te escuchamos mejor en un momentico, ¿te parece? Voy a apagar apaguémoslo. Listo, entonces la profesora Carolina Ibarra Se tiene la apagan un palabra. momentico las cámaras. Bueno, 3 cosas muy puntuales. Adelante. María, démosle la palabra a Carolina Ibarra mientras te ubicas en otra parte y después intervenís vos, Sí, ¿te parece? Bueno, Carolina, sí, está bien. Muchísimas gracias, bueno, a las Marías y también a Vero. Bueno, supremamente conmovida y admirada con este proceso
de formación tan bonito. Yo soy una de las que cree que formar el presente es efectivamente pensar en el futuro, y creo que estas realidades de la cuarta revolución industrial, eh, lejos de ser el futuro, vienen consolidándose desde principios del siglo XX. Ahora alguna hacía referencia que normalmente se pensaba que el derecho llegaba tarde a los lugares o a los procesos, y yo en cambio pues difiero un poco de esa posición, y creo que lo que llega tarde a las realidades es la regulación, ¿cierto? Porque el derecho al final del día se va gestando de manera orgánica y respondiendo como a esas necesidades y a esas circunstancias que van surgiendo. Pero no, felicitarte a vos por tu liderazgo, por tu visión, por esa constancia, y a los chicos, bueno, yo soy una abogada muy singular. Creo en el derecho de una manera preventiva y de una manera estratégica, no creo mucho en el derecho punitivo. Entonces creo que tienen un futuro supremamente promisorio si siguen por esa ruta tan sensible y absolutamente ética. Yo creo que definitivamente ese es el foco, no solo el que nos orienta las nuevas tecnologías, sino las realidades que tenemos hoy como especie. Felicitaciones a todos, mil gracias además por hacer de las necesidades que fueron evidenciando, soluciones comunes y soluciones puestas a la disposición de procesos de formación accesibles. Y bueno, creo que en la misma universidad y en el proceso de formación es donde uno inicia como esa vocación de servicio profesional. Entonces ha sido un muy buen inicio y tienen un referente de formación muy valioso. Felicidades a todos y ánimo a seguir con ese proceso para ustedes y también para las personas que los han acompañado en los diplomados. Tienen muy buenos referentes realmente. Vero, mil gracias también por tu liderazgo. Reitero ese agradecimiento porque he seguido de cerca los procesos y la participación también. Conozco varios de los docentes que han participado y son de mi absoluta admiración, y muchos son mis referentes actuales. Feliz día a todos y muchas gracias por la socialización y la invitación abierta. Gracias. Muchas gracias. Pues generalmente nosotros queremos escuchar los demás y no mirarnos siempre el ombligo. Ana de 6D ha levantado la mano. Gracias, me disculpo un poquito por la bulla, que estoy en un lugar público. Solamente quería, pues obviamente felicitarlos, pero para no repetir, quería destacar un punto, y es que tradicionalmente yo siento que se ha pensado que los abogados que investigan se dedican solo a investigar, los que litigan pues solo litigan, los que trabajan en empresa, los que asesoran, pero yo creo que con la creación del semillero y obviamente con los diplomados que se han creado también, se ha generado una oportunidad muy bonita para que nosotros que estamos como en la calle, como se dice, participemos también de esas discusiones y nos nutramos como de todo este conocimiento que ustedes han venido construyendo, y que tengamos la oportunidad también de participar en todas las discusiones. Entonces, de verdad, mil gracias, y de verdad yo creo que los abogados debemos integrarnos, los que nos dedicamos a distintas cosas, porque de esa manera yo creo que se nutre más la discusión. Gracias. Muchas gracias a usted. Yo quisiera como destacar, Juan Pablo estuvo trabajando conmigo en el Centro de Investigaciones y sabe de lo que habla. Cuando habló de lo que en la facultad pensamos, y muy en tono con lo que la persona que Ana acaba de decir, y es que
Nosotros en la facultad creemos que hay que desmitificar el tema de la investigación. Creemos que investigar es muy importante, pero no es difícil, como le decía yo a Verónica. Lo que lo hace difícil son esas burocracias académicas de creer que el único que investiga es el que produce un artículo que se publica en una revista indexada. Ese mito creo que en la facultad se derribó y salen este tipo de productos que, a mi juicio, como lo decía Juan Pablo en su momento, pueden llegar a muchos más que un artículo en una revista indexada. Entonces, muchas gracias. No sé quién más quiera intervenir, no sé si la profesora María Rocío finalmente se pudo volver a conectar. Parece que no, ¿cierto? No se pudo volver a conectar. No sé si alguno de los investigadores, María Verónica, Verónica María, si va a decir algo de todas las flores que les han echado, o damos por terminada esta divulgación. No, pues las gracias a todos. Ay, Ana María Ceballos llegó. Anita. Es que Anita también estuvo en la investigación, es investigadora, que ya no había podido estar. Anita, pues si puedes prender la cámara, porque Anita ha sido, pues todos, fundamental en toda la construcción, no solamente pues del proyecto como tal, sino de todo lo que hemos hecho en el semillero. No, pues darle las gracias a todos por haber asistido, a los que participaron y yo no sé, pues decirles que acá las reflexiones, esto aparentemente, cuando nosotros empezamos, esto parecía como que fuera una discusión, entre comillas, voy a usar una expresión de adolescente, una discusión fancy, como una discusión pues como de nicho, como una discusión de los abogados que se dedican a las grandes corporaciones, y yo creo que es una discusión de todos, como decía María Cristina. O sea, acá realmente, y que lo manifestaba Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, o sea, estamos en un momento histórico en que nos vamos a empezar a cuestionar exactamente qué significa ser humano. Ser humano. Entonces, cuando ya llegamos a este punto de qué significa ser humano, creo que es una discusión que nos llama a todos. Esto no es solo una discusión para el que va a ser abogado de IBM y el que va a ser abogado en Google y el que va a ser abogado en Mercado Libre. Es una discusión de todos porque nos aboca como humanidad y obviamente es un fenómeno social, y al ser un fenómeno social es un fenómeno que es relevante para el derecho. Entonces, pues no, simplemente dar las gracias y pedirles a todos cuando puedan que nos acompañen en los diplomados, en los cursos, y que cada uno aporte, porque esta sí es una construcción colaborativa. Esta sí, efectivamente, aquí no hay ninguno que tenga todas las respuestas, es una respuesta que estamos construyendo. Entonces, pues no, bienvenidos cuando quieran ir a los cursos, a los diplomados y demás. Parezco haciendo promoción, pero es que a mí me gusta tanto y lo disfruto tanto. Y a la profesora Lina, muchísimas gracias, porque yo sé que María Cristina también, cuando estuvieron en el Centro de Investigaciones, han hecho la discusión y han dado la pelea. Y han dado la pelea para que se entienda que investigar no es solamente publicar. Y eso es una cosa que de verdad yo en lo personal se los agradezco mucho. Porque también a veces uno siente que hay cosas que son muy importantes, pero que pueden no ser valoradas por la burocracia académica que dice Lina, ¿cierto? Entonces, pero poder instalar un tipo de situaciones como estas y que quede apoyada institucionalmente y que podamos trabajar juntos, de verdad que muchísimas gracias. Entonces, un agradecimiento, profe Lina, a Gina, que nos ha ayudado tanto en extensión, a los de comunicaciones y obviamente a todo el semillero. No, gracias a ustedes, y les reitero la invitación a Marco. Marco es de la universidad también, puesto que ya estuvo con nosotros en una investigación. Es una apuesta política, la apuesta que hemos tenido en el Centro de Investigaciones, en la facultad. Creemos que, insisto, hay que desmitificar ese tema de la investigación, y por eso sigo esperando los proyectos de la profesora María Verónica y de los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Entonces, lástima, la profesora María Rocío no se pudo volver a conectar. En el chat, Beatriz López
Corrales, Verónica dice que te da las gracias a vos y al grupo por la invitación y permitir acercarse más a este importante tema. Entonces, sin más, terminamos. Muchas gracias.